¿Ya? En todo caso, yo les voy a enviar la diapo completa igual, ¿ah? Y lo que he pasado hasta el momento de esta segunda parte no es muy complejo. Voy a tomar los penachos para al menos partir en eso. Ya, entonces los penachos serían estructuras hipomineralizadas con forma de arbusto que se van a ubicar principalmente en cortes transversales, ¿bien? Y que van a corresponder a zonas de menor mineralización, que si bien su origen no está claro, se dice que son acumulaciones de materia orgánica remanente del proceso de formación del esmalte. Bien, entonces vemos que en este diente se ve esta estructura con forma de arbusto, que son de un tamaño que generalmente no va a sobrepasar el tercio medio del espesor del esmalte. O sea, son bastante pequeños. ¿Ya? Otra imagen donde vemos cómo hay unos pequeños penachos que emergen desde la unión amelodentinaria. Acá otra imagen donde vemos cómo, si yo hago un corte transversal, voy a ver el diente más circular o oval y me voy a dar cuenta que en el tercio interno, unido a la unión amelodentinaria, me voy a encontrar con estas estructuras con forma de arbusto. Otra imagen, ¿ya? Acá, por ejemplo, se ven algunos que son muy grandes. Acá hay algunos que llegan hasta casi la superficie, pero este no es un diente humano, ¿ya? En los dientes humanos generalmente no es más que un tercio, ¿ya? En otras especies se ve que pueden ser más grandes. Entonces, ¿cuál sería su importancia? También se habla de una participación en el avance del proceso de caries, ¿ya? Ahora, lo mismo que antes, solo se dice que puede avanzar la caries ahí porque es una zona con menos mineral, pero no significa que tengamos que en los pacientes ponernos a buscar la presencia de penachos para saber si la caries se produjo por eso, ¿ya? La verdad es que clínicamente no es muy aplicable esto, pero sí, solo teóricamente podemos decir que como hay menos mineral, la probabilidad de avance de la caries es mayor. Solamente eso. Otra estructura que tenemos que ver son los usos adamantinos, ¿ya? Estas son estructuras que también se originan en la unión amelodentinaria, que son de un tamaño muy pequeño y tienen un aspecto como de clavos, ¿ya? Son estructuras verticales muy finas que emergen de la unión amelodentinaria con una forma de clavo, ¿ya? Son formaciones tubulares y se dice que alojan prolongaciones de los odontoblastos. ¿Qué se dice? Se dice que la dentina obviamente está compuesta por túbulos dentinarios que en su interior llevan el proceso odontoblástico del odontoblasto. Se dice que en algunos casos este proceso odontoblástico puede atravesar la unión amelodentinaria y alojarse en los usos adamantinos. Entonces, fíjense, si esto es la pulpa y esto es dentina, acá tenemos el proceso odontoblástico que atraviesa la unión amelodentinaria, ¿ya? Y llega al esmalte y en el esmalte ocupa un uso o forma un uso adamantino. ¿Bien? Acá tenemos un corte de nuestro laboratorio donde vemos cómo hay estas estructuras como de clavos muy pequeños, ¿ya? Muy pequeños. Lo mismo ahí, estos como clavos. Este es un corte longitudinal. Por lo tanto, en un corte longitudinal yo no voy a ver penachos. Sí voy a ver usos adamantinos. Lo mismo acá, estas estructuras rectas de muy pequeño tamaño con forma de clavo. Y acá vemos cómo se justifica un poco esta teoría de que los penachos son en realidad prolongaciones del proceso odontoblástico, porque vemos cómo acá tenemos dentina y cómo un proceso odontoblástico atraviesa la unión amelodentinaria
y llega hasta el esmalte. Por eso que se le llamarían, por eso que se dicen que en realidad estos son prolongaciones de un proceso odontoplástico. Importancia clínica, aquí sí la hay porque como son prolongaciones de los mismos odontoblastos, se dice que podrían tener efecto con la transmisión de impulsos hacia la pulpa dental, o sea, dolor. Digamos que el esmalte, yo les dije que no era inervado, sin embargo, estas estructuras podrían conducir sensibilidad hacia la pulpa. ¿Bien? Otra estructura son las bandas de Hunter-Steger. Estas en realidad no son una estructura anatómica propiamente tal, sino que solo son un efecto óptico, ¿bien? Producido por el corte histológico que nosotros hicimos, ¿ya? Como nosotros hicimos un corte histológico transversal o longitudinal y los prismas del esmalte tienen distintas angulaciones según distintas zonas. Recuerden que yo les dije que en la zona oclusal era aproximadamente 90 grados, pero en la zona media y cervical era una angulación mayor, hablábamos de 105, 120. Esa diferencia de angulación de los prismas del esmalte genera un efecto óptico. Y ese efecto óptico se llaman las bandas de Hunter-Steger, ¿ya? Estas bandas van a ser zonas claras y zonas oscuras, ¿ya? Las líneas claras son las llamadas parazonas y las bandas oscuras son las llamadas diázonas. Entonces, vamos a ver con mayor detalle. Acá, por ejemplo, se ven mucho más claras. Bandas oscuras y bandas claras. Bandas oscuras y bandas claras. Que están ubicados solo desde la zona de las cúspides hacia abajo. En la zona cuspidia no las voy a ver. Entonces teníamos parazonas que eran claras y diázonas que eran oscuras. Importancia clínica, la verdad es que ninguna, ¿ya? Solo corresponde a un efecto óptico debido a la dirección de los prismas que varía según la posición del diente y que al ser cortadas eh, mediante el diente por desgaste, se observan estos cambios de coloración, ¿ya? Solo es un efecto óptico. Otra estructura son las laminillas del esmalte, que corresponden a estos cracks o microfracturas superficiales del esmalte, estas líneas. Algunas de ellas pueden ser totales, otras pueden ser solamente parciales. Se le denominan también microfisuras o cracks, ¿ya? Y son formaciones a modo de fallas que se extienden siempre desde la superficie hacia la profundidad, nunca al revés, nunca desde la profundidad hacia la superficie. Algunas de ellas son parciales como esta y otras pueden ser totales como esta. ¿Bien? Vamos a definir dos tipos de laminillas, las primarias y las secundarias. Las primarias son aquellas que se formaron durante el desarrollo, ¿bien? Producto de la formación del esmalte. Y tenemos también las secundarias que se forman durante la vida del paciente, es decir, cuando el diente ya está en oclusión. En el caso de las secundarias, se dice que una de sus causas puede ser los cambios bruscos de temperatura. Es decir, el paciente toma un líquido con hielo muy frío y luego un líquido muy caliente. Esos cambios de temperatura podrían generar estos microfisuras o cracks. Como son zonas también de menor mineralización, se dice que podría haber efecto en la difusión de caries. Lo mismo que hemos visto antes. Y una segunda importancia sería la sensibilidad, porque cuando la laminilla
es total, es decir, va desde la superficie hasta el límite ameloventinario, podría haber una mayor sensibilidad frente a frío y calor en el paciente. Otra estructura es la decusación de los prismas. Se dice que uno de los modos que tiene el esmalte de aumentar la resistencia en la zona cuspidia es haciendo que sus prismas entren en un entrecruzamiento, ¿ya? Entrecruzamiento a modo de obtener mayor resistencia a la presión masticatoria. ¿Bien? Es como que el esmalte forma una especie de tejido interno. O sea, ya no son prismas rectos, sino que se entrecruzan entre ellos para brindar mayor resistencia. Y es esto que ustedes ven acá. Acá lo mismo. El esmalte se vuelve más irregular con el objetivo de tener mayor resistencia. La importancia clínica de esto tiene que ver con que ahí el diente tiene mayor resistencia a fuerzas tanto compresivas como traccionales, exclusivamente en la zona oclusal. Entonces, en resumen, les hablé de muchas estructuras. Teníamos los penachos, ¿cierto? Los penachos que estaban en esta zona, que en un corte longitudinal no se ven mucho, por eso que acá no se expresan. Teníamos los usos adamantinos, que eran esta especie de clavos, que era una prolongación del proceso ontolástico. Teníamos el esmalte nudoso o entrecruzado, o que recién vimos, ¿cierto? Que es la decusación de los prismas. Acá está ese tejido de prismas que yo les decía. Y tenemos las diazonas y parazonas, que son las bandas de Hunter-Cheger, que no tienen una función estructural, sino que solamente son un efecto óptico frente al paso de la luz. Por lo tanto, solo son visibles en un corte por desgaste. En un corte por descalcificación no se observan. Bueno, el esmalte, en condiciones normales, antes de erupcionar, viene cubierto por la cutícula del esmalte. La cutícula del esmalte es un derivado del epitelio reducido del órgano del esmalte, que es el órgano del esmalte una vez que degenera, ¿cierto? Y una vez que erupciona, queda recubierto por una película secundaria. ¿Ya? Entonces, antes de erupcionar, teníamos esta cutícula primaria o cutícula del esmalte, que va a desaparecer cuando el diente entra en oclusión, ¿cierto? Y cuando el diente entra en oclusión, se recubre por la película secundaria, que también se llama película exógena o adquirida, que es un precipitado de restos orgánicos e inorgánicos y proteínas salivales, y obviamente que siempre va a cubrir el esmalte, y sobre ella se va a formar la placa bacteriana que nosotros conocemos. Bien, por esta razón, siempre que hagamos un procedimiento adhesivo sobre los dientes, es decir, que yo voy a pegar algo, voy a adherir una restauración, siempre debo limpiar el diente primero, porque si no, no me voy a estar adhiriendo esmalte, sino que me voy a estar conectando solamente con esta película secundaria, lo que haría que nuestra adhesión fuera de mala calidad. Bien, y por último, hoy día vamos a ver la estructura histológica de la unión ameloentinaria. Como ustedes saben, el diente, en su porción coronaria, se compone internamente por pulpa, luego dentina, y hay una zona donde se conecta el esmalte con la dentina, que es la unión ameloentinaria, que es de gran importancia porque
si hay un dato que yo les puedo dar es que es muy extraño que el esmalte se desprenda de la dentina. O sea, es una adhesión biológica perfecta, ¿ya? El esmalte y la dentina están perfectamente unidos. Entonces, es la zona de unión o interfase entre el esmalte y la dentina. Morfológicamente se ha definido como de apariencia festoneada o escalonada, ¿ya? Y estudios bastante recientes, bueno, de 2005, 2004 más o menos, han dicho de que esta estructura festoneada es la que brinda la adhesión y retención del esmalte en la dentina. Cuando yo les digo que la estructura es festoneada, es en cortes de microscopía electrónica principalmente. En microscopía óptica no se observa mucho eso. Acá hay un corte de microscopía óptica donde sí lo observaron, ¿ya? Pero no es muy frecuente que ustedes lo puedan ver. En los cortes que ustedes tienen en la universidad no se ve mucho esto, ¿ya? Pero aquí se ve esta estructura festoneada con algunas concavidades. ¿Cómo es esto? Se dice que tenemos un prisma del esmalte y tenemos dentina. Y se dice que la unión amelodentinaria tiene un componente cóncavo que está hecho para recibir el prisma del esmalte. Entonces, se define un modelo mecánico funcional donde si yo hago un estudio donde logro retirar el esmalte, pero no retirar la unión amelodentinaria, voy a observar esta serie de concavidades. Donde cada concavidad va a estar hecha para recibir un grupo de prismas del esmalte. Bien. Entonces, en estas zonas cóncavas es donde se va a insertar y se va a unir el prisma del esmalte. De ese modo, como en el esquema. Bien. Y estas prolongaciones de la unión amelodentinaria van a tener diferentes alturas según la zona del diente donde estemos hablando. Si hablamos de dientes anteriores, perdón, más que del diente donde estamos hablando, tiene que ver con la zona del diente, ¿ya? Si hablamos de, por ejemplo, la zona incisal o la zona oclusal, vamos a ver que ahí las prolongaciones son de mayor altura. Y si hablamos de zonas cervicales, las prolongaciones son de menor altura. ¿Por qué? Porque obviamente yo necesito mayor soporte mecánico en las zonas oclusales e incisales que en las zonas cervicales. Bien, entonces ahora vamos a ver unas imágenes clínicas para que vean cómo aplicamos todos estos conocimientos de esmalte a la práctica diaria del odontólogo. Por ejemplo, caries. Acá yo veo 3 caries, 1, 2, 3, donde este esmalte se ha visto disuelto. ¿Por qué se disolvió? Por ácidos. ¿Por qué pasa eso? Porque yo les dije que los cristales de hidroxiapatita del esmalte son susceptibles a ser degradados por ácidos. Esto no lo voy a, porque como les digo, no es muy relevante. Lo otro, las caries no cavitadas existen, ¿ya? Hay caries que no implican una cavitación. Sin embargo, gracias al mecanismo de remineralización que está dado por el flúor, vemos que podemos mantener una caries no cavitada y que ésta no se cavite solo mediante el uso de aplicación de flúor. ¿Bien? Porque el esmalte tiene la capacidad de remineralizarse con la presencia de flúor en el medio bucal. ¿Bien? La ingesta excesiva, por ejemplo, de cítricos hacen que el esmalte vaya disolviéndose en la superficie. Vemos acá a este paciente que tiene estas zonas
estas concavidades en su esmalte, que son como consecuencia de la ingesta excesiva de cítricos. Y a veces más que la ingesta, estos pacientes que están, por ejemplo, con un limón, están como chupando un limón todo el día. Eso genera estas imágenes en la corona, generalmente de los incisivos. Comportamiento mecánico. Cuando yo hago una restauración, siempre el esmalte debe tener dentina abajo, ¿ya? No me pueden quedar estas como esquinas, estas esquinas que no están soportadas por dentina, porque estas esquinas van a ser zonas de fractura, porque yo les dije que siempre el esmalte debe tener sustento dentinario. Si no tiene sustento dentinario, vemos que la posibilidad de fractura es muy alta. ¿Por qué se debe esta fractura? Porque el esmalte es casi pura cerámica y tiene muy poca agua. Grabado ácido, fíjense, cuando los dentistas hacemos restauraciones, nosotros adherimos un material al diente. Y el primer paso en la técnica adhesiva es el uso de un grabado ácido, que lo que hace es generar estas microporosidades para adherir mi material. Pregunta para el curso, ¿a qué se parece esta estructura que estamos viendo aquí? Esta imagen con cavidades y prolongaciones. ¿A qué se asemeja? A lo que estaba ¿Sí? entre medio de los cristales. Claro, pero recién vimos una estructura que tenía unas concavidades con unas zonas más elevadas, con unas prolongaciones. ¿Recuerdan qué era? Las personas que comían limón, profe. No. Vean la imagen de microscopía electrónica de barrido. Esta imagen, vemos que hay unas concavidades y unas prolongaciones. Estas concavidades, ¿a qué se parecen? Recién vimos una estructura que se parecía bastante a esto. La unión. Modelo mecánico funcional. Exacto, al modelo mecánico funcional de la unión amelodentina. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros los dentistas tratamos de simular una unión amelodentina mediante el uso del ácido, porque yo luego voy a poner un adhesivo acá que se va a adherir a esta zona, ¿ya? Por eso que es importante entender la histología del esmalte, porque nosotros los dentistas tratamos de imitar esto. Hipersensibilidad dentinaria. Hay pacientes que pierden esmalte y sufren de hipersensibilidad. ¿Por qué si yo les dije que el esmalte no tenía nervio? Bueno, porque si yo pierdo el esmalte, pierdo la función que tiene el esmalte, que es de aislación. Entonces, como en esta zona perdí el esmalte, no tengo aislación, tengo expuestos los túbulos dentinarios, que son ampliamente permeables. Por lo tanto, la pérdida de esmalte podría llevar a la exposición de la dentina, que se relaciona con dolor. Bien, o sea, perder esmalte implica perder función de aislación, y eso implica dolor. Restauraciones estéticas. Yo como dentista, lo que tengo que hacer es imitar las propiedades ópticas del esmalte. Y esas propiedades ópticas implicaban un color en la zona de tercio incisal y tercio medio, y en el cervical y medio, y en el tercio incisal yo tengo algunas coloraciones que tengo que imitar, ¿cierto? La translucidez en la zona incisal yo tengo que imitarla, lo que es muy complejo, ya no es algo simple. Malformaciones. Recuerden cuando yo les dije que habían unas proteínas, que eran las amelogeninas y las enamelinas, que eran algunas proteínas que estaban involucradas en la formación de los prismas del esmalte, porque servían de molde para que los prismas se vayan formando. Sin embargo, hay algunas alteraciones de tipo genética, donde los genes que codifican esas proteínas están alterados, lo que conlleva a que el esmalte no se forme correctamente, formando una patología que se llama la amelogénesis imperfecta, donde hay tres variantes, hay una hipoplásica, una hipomaduración y una hipocálcica, pero que se caracterizan porque el esmalte está débil,
y no tiene las propiedades mecánicas que debería tener. Donde el paciente entra en oclusión y el esmalte se gasta fácilmente. Bien, no sé si hay preguntas. La pregunta que sea respecto a esmalte. Profe, ¿qué se hace en el caso anterior? Acá, en el caso de la melogénesis, Sí. acá. Mira, si la melogénesis imperfecta, es que hay tres variantes, ¿ya? Hay una variante que es la tipo hipoplásica, donde solamente el esmalte está, pero es más delgado. Ahí la verdad es que el paciente no tiene mayores problemas, porque si bien el esmalte es más delgado, sigue cumpliendo su función. No hay mayor problema. En el caso de esta imagen, es una melogénesis imperfecta de tipo hipomaduración. En ese caso, el paciente entra en oclusión y el esmalte se desgasta. Fíjense todos los desgastes que tiene este paciente. En ese caso, como la dentina está relativamente sana, tú podrías hacer rehabilitación con restauraciones adhesivas. Ya tú podrías restaurar esto, pero la adhesión sobre este esmalte es muy mala. Entonces lo que se hace muchas veces es desgastar este esmalte que está malo y adherirnos exclusivamente a la dentina. ¿Ya? La adhesión a dentina tampoco es tan buena. Siempre la adhesión es mejor en esmalte que en dentina. Pero es la única solución que hay, ya que es adherirte a la dentina sana. ¿Vale? Eso, no sé si hay otra pregunta. Profe, ¿Sí? las proteínas de las que usted hablaba, que forman ¿Sí? el esmalte, esas se encuentran, o sea, en el desarrollo se encuentran dentro de los ameloblastos. Claro, son producidas por el ameloblasto. El ameloblasto produce ambas variantes de proteína en el mismo momento en que va produciendo la matriz del esmalte. ¿Ya? Así que sí, son producidas por el, ¿cómo se llama? Por el ameloblasto. No Muchas sé si hay gracias, profe. otra pregunta. ¿No? Parece que no. Ya. Ya chicos, voy a dejar de compartir la pantalla y yo la clase la voy a subir, ¿ya? El pedacito que no se grabó, prácticamente con que leas las diapos es suficiente porque la verdad es que no era muy complejo esa primera parte, ¿ya? Así que eso, tienen clase conmigo también este miércoles, me parece, donde vamos a ver cemento, creo, ¿ya? Y sería mi última clase, me parece, ¿ya? Ya chicos, me despido, que tengan buen día y voy a subir la clase lo más pronto posible, ¿vale? Profe, ¿Sí? Dime, tengo una, una duda. ¿ya? Que en una parte decía hipo, hipomineralización. ¿Qué ¿Sí? significado tiene? A ver, lo que pasa es que el- a ver, ¿tú dices de la melogénesis imperfecta? ¿O no? No, había como una banda que, o sea, en esto de la histología, ¿Ya? que no encontré la parte, pero me entró la duda de Pero puede ser por hipomineral. aquí. Lo que pasa es que, mira, te lo voy a mostrar con esto. Todas estas estructuras secundarias, como las estrellas de Redshius, la línea neonatal, eh, ¿cuál más? Bueno, estas estructuras son zonas de hipomineralización. ¿Qué significa eso? Que en esa zona hay menos mineral. O sea, el esmalte es menos calcificado en esa zona. Por lo tanto, como es menos calcificado, hay mayor susceptibilidad al avance de cualquier proceso que hipomineralice, como por ejemplo una caries, o un ácido, o lo que sea. ¿Ya? Entonces, cuando yo les hablo de hipomineralización, me refiero a que son zonas con menos mineral, o sea, zonas más débiles. ¿Ya? No sé si con eso te queda claro o te referías a otra cosa. Sí, ¿Sí? no, Ya, eso. ya, Muchas gracias, profe. perfecto. ¿Vale? No sé si hay otra pregunta. No, parece que no. Ya, chicos, entonces, estaríamos en contacto el próximo miércoles.
voy a cerrar la sesión. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao, que estén gracias. bien. Cuídense, chao. Chao, profe. Muchas gracias.